Muy buenas noches. Quiero saludar a todas las personas que están con nosotros a la distancia, aquellos que jueves tras jueves no faltan y están estudiando la palabra del Señor con nosotros. Vamos a pedir a Dios que nos guíe, que el Señor nos dé su bendición para el tema que vamos a tratar en esta noche. Padre amado y bendito, venimos ante ti a agradecerte esta nueva oportunidad que nos concede, Señor, este grupo acá en el templo y todos los demás que se unen a la distancia para desarrollar juntos este estudio bíblico y estos temas, Señor, que venimos tratando acerca de las religiones. Que tu Espíritu Santo me use, me guíe y que cada hermano pueda sacar provecho, pueda aprender, pueda entender estas cosas para su crecimiento espiritual y para ayudar a otros a conocer estas verdades. Esto, Padre, te lo estamos rogando en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues, como ya sabemos, venimos hace algunas semanas hablando acerca de las religiones. Ya este material está listo, así que vamos a ver los hermanos que quieran una copia de esto. El domingo estaré anunciándolo para así hacer un listado y que puedan tener este material a mano. Hoy vamos a hablar acerca de el origen de los mormones. Así que yo creo que los mormones son un grupo religioso muy conocido, especialmente en nuestra América Latina. Yo recuerdo que eran, hace tiempo que ya no los veo así, pero recuerdo que en República Dominicana eran fáciles de distinguir, porque los mormones andaban en bicicleta allá y andaban siempre vestidos con una camisa blanca, un pantalón negro y una corbata. Así que andaban muy bien presentados, ¿verdad? Y eran muy característicos. A la distancia uno podía decir: allá vienen los mormones. Siempre andaban de dos en dos. Pero hoy vamos a hablar acerca del origen de los mormones. Quisiera decir algo, y eso lo digo por modestia, porque todos me conocen. No es nuestra intención denigrar ni desacreditar ninguna creencia. Lo que aquí vamos a hacer es decir la verdad, estar hablando de lo que pasó y para auxiliarnos de que estamos diciendo la verdad. Yo tengo aquí el libro del Mormón, que es el libro sagrado de los mormones. Así que lo que vamos a señalar en el día de hoy es sencillamente hablar del origen, cómo se inició esta organización. El nombre oficial de esta organización, ellos le llaman Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Así que ese es el nombre oficial de la Iglesia de los Mormones. La sede de los mormones está en esta ciudad, así que la sede de ellos está en la ciudad de Salt Lake. En el estado de Utah, acá en los Estados Unidos.
Así que ahí está la sede. Ese estado de Utah se le conoce casi como un estado mormón, porque es muy fuerte la presencia de los mormones en este estado. La organización fue fundada por este señor Joseph Smith. Así que es una A, pastora. Salt Lake, como el lago salado, algo así. Ah, sí, sí, Sal, sí. Aquí está Salt Lake, ok. Entonces, repito que esta organización fue fundada por Joseph Smith. Este señor fue en el año 1820 cuando él fundó esta organización religiosa. Joseph Smith era un joven de 14 años y teniendo esa edad, él afirmó haber tenido una visión. Así que él dice que tuvo una visión en la que Dios Padre y Jesucristo, es decir, él vio en visión al Padre y al Hijo, y ellos, según él, les indicaron que no se uniera a ninguna de las iglesias existentes. Es decir, que para esa época, pues, ya habían muchas denominaciones de iglesia. Por ejemplo, los bautistas, ya la iglesia bautista tenía más de 100 años para esa época, los metodistas, los luteranos más tiempo todavía, los presbiterianos, en fin, todas estas denominaciones cristianas. Y según él, pues Jesucristo y Dios Padre les indicaron que no se uniera a ninguna de estas iglesias. ¿Por qué? Porque todas estaban en error. Así que todas las iglesias conocidas estaban en error. Según Smith, en el año 1823, un ángel llamado Moroni, déjenme ponerle para acá estos datos, Ángel Moroni, le reveló a él, esto fue en el año 1823, déjenme poner esta fecha aquí. Este ángel llamado Moroni le reveló a él la ubicación de unas planchas de oro que contenían un registro antiguo, según lo que dijo Joseph Smith. Este ángel se le apareció y le reveló a él que había un lugar donde pues habían unas planchas, unas láminas de oro escritas en un idioma antiguo, que él no dice qué tipo de idioma, pero según él, esta es la narración que hace, y estas planchas fueron traducidas por Smith, y de ellas salió el libro del Mormón. Es este libro que tengo acá. Yo no sé si alguno de ustedes había visto el libro del Mormón, por lo menos verlo, ¿verdad? ¿Alguien ha leído? ¿No? ¿Nunca? Ok. Me han dejado esa tarea a mí entonces. Así que de ahí, de esas planchas, esas láminas en oro, es que él dice que sacó este libro, el libro del Mormón,
Este libro tiene, déjenme decirle exactamente, tiene 500 y pico de páginas, casi 560 páginas, 557 páginas tiene este libro del Mormón, y allí, pues, según Joseph Smith, aparece esta revelación, según él fue una visión que tuvo de este ángel. Recuerden, el ángel Moroni. Yo no sé cuántos han visto un templo mormón, de los mormones, que tiene en la parte más alta, como en un obelisco, hay un ángel allí. ¿Lo han visto? Dorado. Sí, sí. La 75 hay uno exacto. Y Griffin, creo. Sí, a ese me refiero, es el que yo más he visto. Tiene un ángel en la cúspide, así como del obelisco. Según ellos, ese es el ángel Moroni. Ahora, en el próximo tema de esto, usted va a ver quién fue Moroni, Así que solo esta noche vamos a tener estos datos, porque estamos viendo lo que es el origen de los mormones. Bueno, yo no sé si alguien puede leer de ahí. Carlos, acércate acá. Lee lo que dice este libro aquí. Dice Otro Testamento de Jesucristo. Así que el libro del Mormón dice ahí que es otro testamento de Cristo. Hermano, cuando nosotros vemos esta portada, la voy a acercar para los que están viéndonos por internet, libro del Mormón, otro testamento de Cristo. Cuando nosotros vemos esta portada de este libro, tenemos que compararlo necesariamente con lo que dice la Biblia. Y yo quiero que usted vaya a la Biblia, Gálatas, capítulo 1. Vayamos a la epístola de los Gálatas, capítulo 1. Y vamos a ver, yo voy a leerlo, hermano, voy a leer esta cita. Gálatas capítulo 1, versículos 6 hasta el 9. Y quiero que usted ponga atención a lo que dice aquí la palabra del Señor. ¿Lo tienen todos? Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice el apóstol Pablo acá: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Yo quiero que usted mire específicamente el verso 8. Mas si aún nosotros o un ¿qué? Del cielo os anunciare ¿qué? Otro evangelio. Mire lo que dice aquí: otro testimonio de Jesucristo. Cuando nosotros vemos esto, independientemente de cualquier cosa, debemos sentir una
preocupación. Aquí encontramos un grave problema. Dios está diciendo que si hay otro evangelio diferente al que aparece ¿dónde? En la Biblia. Porque, ¿qué es lo que nosotros tenemos en la Biblia? Tenemos dos testamentos, ¿verdad? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Ahí está completa la palabra de Dios. Pero el libro del Mormón es otro testamento de Jesucristo. Es lo que dice. Ahora, tomando en cuenta lo que el apóstol Pablo dice a los Gálatas, dice que cuando aparezca otro evangelio diferente, sea que. Anatema. ¿Y qué es anatema? Maldito. Es maldito. La palabra anatema quiere decir maldito. Lo que quiere decir no es bendito. Un nuevo evangelio, un nuevo, en este caso, testamento, otro, no es Nuevo Testamento, es otro testamento de Jesucristo. Ahora, miren hermanos, asombrosamente, porque es aquí donde están las partes interesantes de todo esto, asombrosamente, en las primeras páginas donde dice origen del libro del Mormón, el mismo libro dice aquí en estas páginas introductorias que un ser lleno de luz se le apareció la noche del 21 de septiembre de 1823 a Joseph Smith y le dijo que él era un enviado de Dios para darle un mensaje. Así que se le apareció un ángel, un ser lleno de luz, esa es la expresión que utiliza. Repito, yo no estoy acá alterando nada, estoy leyendo. Miren lo que dice acá el libro del Mormón. Dice, encontrándome así en el acto de suplicar a Dios, vi que aparecía una luz en mi cuarto y que siguió aumentando hasta que la pieza quedó más iluminada que al mediodía, cuando repentinamente se apareció un personaje al lado de mi cama, de pie en el aire, porque sus pies no tocaban el suelo. Esto es lo que dice este libro, Ahora, esto repito, dice este señor, o dijo, ya él falleció, que pasó el 21 de septiembre del año 1823 y le dijo que era un enviado de Dios que lo enviaba cerca de la aldea de Manchester, en el estado de New York, donde estaban enterradas unas planchas de oro escritas en lenguaje antiguo. Así que lo que le revela este ángel llamado Moroni, se le aparece en la habitación a Joseph Smith, 21 de septiembre del año 1823, y le dice que en la aldea de Manchester, allá en New York, este señor Smith vivía en New York, y allí estaban enterradas unas planchas de oro escritas en lenguaje antiguo, y que esas planchas de oro estaban juntas con el Urim y Tumim y el pectoral. Así que planchas de oro, déjenme ver cómo puedo escribir esto acá para que usted pueda, las planchas de oro, junta con él, con tres elementos, Urim, Tumim y el pectoral.
cualquier lector de la Biblia sabe que el Urim Tumim eran unas piececitas sagradas que se usaban para consultar a Dios y que la usaba el sumo sacerdote. Y el pectoral, en el pectoral era que se usaban este tipo de piezas. Y el pectoral era un instrumento sagrado que se ponía el sacerdote por encima de su ropa sagrada, con 12 piedras, cada una representando a una tribu de Israel. Eran unos instrumentos sagrados, pero del antiguo pacto. Ya en el nuevo pacto, esto no tiene ninguna vigencia, no tiene ninguna importancia. Ahora, noten, hermanos, noten que lo que luego Joseph Smith señala es que él, las planchas de oro en un lenguaje antiguo, él pudo traducirla usando el Urim, Tumim y el pectoral. Bueno, preguntas. ¿Alguien aparte de Joseph Smith vio esto? Nadie lo vio. Nadie pudo testificar que vieron estas planchas y estos instrumentos. Según dice, fue el 22 de septiembre de 1827 que se le dio la orden de ir al lugar. Es decir, en este año, en el 1823, se le dijo que estaban en un lugar, pero no se le dio la orden de ir hasta el 22 de septiembre del 1827. Así que 4 años más tarde es cuando el ángel vuelve y se le aparece y le dio la orden de ir al lugar. Y según él dice, debajo de una gran piedra en este lugar, en la aldea de Manchester, encontró todo lo que el ángel Moroni le había dicho. Una gran piedra, allí estaba, removió aquella piedra y allí encontró las láminas de oro junto con el Urim, Tumim y el pectoral. Esto es lo que él dice. Ahora, hermanos, el ángel le había advertido, escuchen bien esto, que si las planchas se extraviaban, él sería destruido. Así que esto, analizando y pensando, no se parece a ningún llamado de Dios, a algún profeta, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, donde Dios llamaba a algún profeta. Así que Moroni le advierte, le dice, si estas planchas se extravían, tú serás destruido. Y que él, escuchen bien, Joseph Smith debía mantener esas planchas bajo su control hasta que Moroni otra vez regresara por ella. Yo no sé, hermanos, si ustedes están siguiendo bien de cerca esto, ¿verdad? Lo que yo estoy diciendo. Yo solo estoy narrando lo que dice este libro, lo que ha sido la historia de este libro del Mormón. En el año 1830 fue publicado el libro del Mormón. En 1830 finalmente fue publicado el libro del Mormón. Así que este libro, que pueden ver este ejemplar acá, fue publicado originalmente, desde luego este está en español, pero fue publicado en inglés en aquella época, en el año 1830. Ahora, cuando nosotros vemos todos estos detalles que aparecen aquí,
y nosotros tenemos la Biblia con nosotros sabemos bien que la Biblia está completa desde el año, déjenme poner aquí, la Biblia completa desde el año 95 después de Cristo, desde luego, Así que esta Biblia que nosotros tenemos quedó completa así con el Antiguo y el Nuevo Testamento en el año 95 después de Cristo. Y yo no quiero parecer alguien que quiere criticar ni condenar a los mormones como una doctrina falsa, pero tengo que ser objetivo, ¿verdad? Tengo que, aunque sea, usar el sentido común y con la capacidad de análisis. Y teniendo esto, es dudoso, hermano, es dudoso de que pasarían más de 1730 años entre el final del Nuevo Testamento y la aparición de otro testamento de Jesucristo, porque el libro del Mormón aparece en el año 1830, ¿verdad? 1830, vamos a poner esto acá, y la Biblia se terminó de redactar, de escribir en el año 95, así que estamos hablando de 5, 12. Estamos hablando de unos 1730 años, más de 1730 años en que se terminó de escribir el libro de Apocalipsis y se escribió el libro del Mormón durante 1730 años entre un acontecimiento y otro, donde según los mormones aparece este otro testamento del Señor Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que se le apareció a Joseph Smith según él? Un ángel, ¿verdad? Un ángel lleno de luz. Un ángel lleno de luz en su habitación. Vamos a ver lo que dice la Biblia en 2 Corintios, y yo quiero que esto usted lo lea. 2 Corintios capítulo 11. Vamos a analizar los detalles de esta aparición y vamos a compararlo con lo que dice la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 11, versículo 14 y versículo 15. Vamos a ver lo que dice. 2 Corintios capítulo 11, versos 14 y 15. ¿Alguien que lo lea? Dice así: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ya hacía 1730 años o más que el Señor había advertido claro que el diablo se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. ¿Qué fue lo que vio Joseph Smith? Un ángel de luz. Un ángel de luz. Dice que le llenó el lugar de una luz extraordinaria. Hermanos, cuando nosotros leemos lo que dice aquí la palabra del Señor y vemos la experiencia que dice Smith que vio en su cuarto, dice que vio aquel lugar, un ángel que estaba lleno de luz. Esto
como que llama la atención poderosamente, ¿verdad? Nos dice a nosotros qué habrá aquí en todo esto. Otro detalle bastante grave que nosotros encontramos y que tenemos que analizar de manera consciente y de manera lógica es que aquí estamos viendo un tercer testamento, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y los mormones tienen el otro testamento, en este caso de Jesucristo. Así que quiero que volvamos a retomar este dato histórico y dato matemático. En el año 95 después de Cristo fue ya escrito el último libro de la Biblia, del Nuevo Testamento. Entonces, en este año 1830, según Joseph Smith, aparece el otro testamento de Jesucristo, lo que quiere decir que, según esta presentación, todavía faltaba que Dios completara la revelación de su palabra al mundo, ¿verdad? De ser cierto esto, entonces quiere decir que la Biblia no estaba completa con el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque de ser verdad, entonces faltaba un testamento, que repito, duró 1830 años después del Apocalipsis para aparecer. Ahora, veamos, porque si la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y este libro viene de Dios, no puede haber contradicciones, ¿verdad? Porque cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vemos que coordinan de una manera exacta, de una manera completa. No puede haber contradicciones en lo que Dios ha revelado. Bueno, ustedes saben que la Biblia tiene ¿cuántos libros? 66. 66 libros, ¿verdad? El Antiguo Testamento tiene 39, el Nuevo Testamento tiene 27, son 66 libros. Fueron más de 40 escritores, pero tuvo un solo autor. ¿Entienden esto, hermano? Sí. Así que hubo más de 40 escritores, pero tuvo un solo autor, que fue el Espíritu Santo de Dios. Él fue el autor de esos 66 libros que contiene la Biblia. Lo que quiere decir que si es un mismo autor y se trata de Dios, no puede haber contradicción, ¿verdad? Ni añadir ni quitar. No puede haber ninguna variación. Ahora, quiero que usted vea lo que dice la Biblia acerca de, y vamos a buscar dos citas son, para que veamos. La primera es Deuteronomio, capítulo 4. Vamos a ver que la Biblia prohíbe determinantemente que le quitemos o le añadamos. Así que no se le puede a la palabra de Dios añadir ni quitar. Debe todo ser dejado íntegro, como Dios quiso revelarlo. Dios ha revelado su palabra. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 y 2. Alguien que lea esta cita. Amén. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que
Jehová, el Dios de vuestro Padre, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Vamos a ver algo acá interesante, y es que el libro de Deuteronomio, vamos a poner acá este dato, Deuteronomio, este libro fue escrito aproximadamente en el año 1500 antes de Cristo, así que unos 15 siglos antes del nacimiento del Señor Jesús, fue que el Espíritu Santo le guió, le inspiró, le reveló a Moisés para escribir estos primeros 5 libros de la Biblia. Así que, repito, el libro de Deuteronomio es, junto con el libro de Levítico y el libro de Números y el Éxodo y el Génesis, son el comienzo de la Biblia y fueron escritos por Moisés en un periodo de unos 40 años aproximadamente. Ahora, repito, este libro de Deuteronomio, aquí está comenzando la Biblia, la escritura, Amén. Está comenzando la escritura de la Biblia. ¿Y qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Que cuidaran de no quitarle ni ponerle las Ni palabras. quitarle ni ponerle. No puede añadirle. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que pueda guardar los mandamientos como el Señor ha querido dejarlos. Así que Dios aquí está prohibiendo terminantemente que se le quite o se le añada. Esto es al comenzar la Biblia, Al comenzar la Biblia estamos viendo esto. Ahora, vamos a ver cómo termina la Biblia. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis, capítulo 22. Vamos a ver los versículos 18 y 19. Apocalipsis 22. Apocalipsis, capítulo 22, 18. versículos 18 y 19. Leo. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Comienza la Biblia diciendo que Dios prohíbe que se le quite o se le añada. Así comienza. Y el Apocalipsis fue escrito en el año 95 después de Cristo, lo que quiere decir que en un periodo más o menos de 1600 años fue escrita la Biblia completamente, y 1600 años antes el Señor dice, no le pueden quitar ni le pueden añadir. 1600 años después el Señor dice, si le quita o le pone, yo voy a quitar tu parte del libro de la vida, y si le pone, si le añade, yo voy a añadir las plagas que están escritas en este libro. Alguien puede decir, eso fue exclusivo para el libro de Génesis. Fue para el libro de Génesis, pero compone toda la Biblia. Está terminando lo que Dios ha dicho, y yo no puedo quitarle o ponerle a ninguna parte de la Biblia, lo que quiere decir
¿Qué es lo que estamos viendo, hermano? Estas son las dos tapas para cubrir la Biblia, ¿verdad? Una al comenzar, es como decir los dos pergaminos para cubrir el libro. Una para comenzar dice, no le quite, no le ponga. Y para terminar, cuando termina, ¿qué dice? No le quite, no le ponga. Está prohibido añadirle a la palabra de Dios. Así que esto debe quedar claro. No hay en la Biblia un solo señalamiento de que faltaría una parte de la palabra de Dios para completarla. Esto también llama la atención. Durante 1600 años ningún profeta, ningún apóstol se les reveló que faltaba una parte de la palabra de Dios. Porque los profetas del Antiguo Testamento que escribieron los 39 libros, ¿de qué hablaban? ¿De qué hablaban? ¿De la llegada? ¿De quién? Del Mesías. Del Mesías. Todo apuntaban hacia Cristo. Ahora, los que escribieron el Nuevo Testamento, ¿hacia dónde apuntaban? Al Mesías también. Al Mesías que ya vino. Ven, o sea, unos al Mesías que vendrá. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, al Mesías que ya vino. ¿Dónde está la revelación de Dios de que faltaría otro testamento de el Señor Jesucristo, donde faltaría una parte de la palabra de Dios para poder completarla? No hay ninguna profecía de que vendría un profeta después del Apocalipsis con una nueva revelación. No hay una sola profecía bíblica que hable acerca de esto. La única recomendación de Dios es la que dice, así que hay una recomendación que Dios nos hace en la Biblia. Y yo la quiero compartir con ustedes, y con este último punto vamos a concluir esta noche este tema tan interesante, tan importante. Yo sé que al nosotros conocer estas cosas nos da un poquito de luz, y cuando conocemos a alguien, déjeme decirle que yo he tenido encuentros no desagradables con personas mormones. He tenido unos encuentros, y el próximo tema de este que trate, le voy a explicar algo que una vez yo viví. Alguien que me visitó estando acá, no fue allá en República Dominicana, sino estando acá, y me propusieron algo que yo lo quiero compartir con ustedes. Eso, la verdad, dije, Dios mío, cómo hay maneras sutiles de poder llegar a las personas tratando ciertas cosas. Entonces, hermanos, miren, repito, si hubiese en la Biblia alguna profecía, algún llamado a atender que habría otra revelación al pasar el tiempo, porque recuerden que aquí estamos hablando de 1735 años aproximadamente, es decir, no estamos hablando de 10 años. Mire que la totalidad de la Biblia fue escrita en 1600 años. El Antiguo Testamento fue transcurriendo y poco a poco se fueron escribiendo estos libros. 400 años antes del nacimiento de Jesús se escribió el libro de Malaquías, que es el último del Antiguo Testamento. Ya no hubo más libros escritos. Es lo que se conoce como el silencio de Dios por 400 años, hasta que ese silencio fue interrumpido por la predicación del último profeta. ¿Quién fue? Juan el Bautista. La predicación de Juan interrumpe ese silencio de Dios, lo que se conoce como el periodo intertestamentario, es decir, periodo entre los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hubo silencio
400 años y exactamente en unos 65 años aproximadamente se escribió todo el Nuevo Testamento. Miren, el Antiguo Testamento se escribió totalmente en unos 1100 años aproximadamente. El Nuevo Testamento en unos 65 años fue escrito completamente. ¿Qué pasó? Que es más grande este periodo desde el Apocalipsis hasta la aparición del Libro del Mormón, más de 1700 años, que todo el periodo que se tomó Dios para revelar su palabra. Ahora, Dios quiere que nosotros tengamos esta recomendación y vamos a ver lo que dice la Biblia en Segunda de Pedro. Yo voy a leer esta cita, también es la última que vamos a utilizar esta noche. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda epístola de Pedro, su capítulo 1. Vamos a ver lo que Dios recomienda en su palabra y vamos a leer desde el verso 19 hasta el verso 21. Así que yo lo voy a leer. Quiero explicar algunos detallitos acá para que veamos qué es lo que Dios recomienda. ¿Lo tienen todos? Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué es esto? Que no hay manera de que dudemos, No es segura, es la más segura. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí está hablando de la iluminación que recibe el creyente cuando estudia la palabra de Dios, pero debe estar atento a la palabra que profética, más segura. Dice el verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Cuál es la Escritura? ¿Cuál es la Escritura? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa es la Escritura. De esto está hablando aquí el apóstol Pedro. Pedro no está hablando guiado por nadie, está hablando guiado por el Espíritu Santo. Y mire cómo lo dice el verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esta palabra profética segura dice que debemos estar ¿qué? Atentos. Y aquí está, y es a esta palabra que Dios ha revelado, que el Espíritu Santo ha inspiró a aquellos siervos de Él, a la que nosotros debemos estar atentos. Poner atención a esta verdad que aparece en la palabra de Dios. Así que hermanos, no debemos nosotros tener alguna duda. Lo que estamos haciendo acá y seguiremos haciendo, analizando diferentes creencias y religiones, es viendo cómo nosotros, diciendo la verdad, recuerden, aquí vamos a hablar de los bautistas, es el último tema. Vamos a hablar de los bautistas, que somos nosotros, vamos a ver la historia y vamos a ver creencias y este tipo de cosas, porque no hay nada que nosotros tengamos que ocultar. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y cualquier error que cometamos o hayamos cometido es algo que debemos admitirlo y que debemos aceptar que lo hemos cometido, ¿verdad?
siempre y cuando que el propósito sea edificar, sea construir, porque eso es lo que se debe perseguir. Ahora, hermanos, analizando los escritos de Joseph Smith, ¿califican dentro de la palabra inspirada por el Espíritu Santo? No, ¿Por qué no? está fuera de la palabra. Es una añadidura. No hay inspiración. Está totalmente fuera. No hay una sola alusión. Si usted se lee este libro del Mormón, les recomiendo que si tienen curiosidad pueden leerse algunas cosas. Yo no lo he leído entero, jamás lo voy a leer entero, pero sí he leído, porque debo hablar con propiedad. Yo no puedo venir acá a estar hablando cosas sin fundamento, debo de hablar con propiedad. Ahora, este libro no califica dentro de la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que concluir? Que esta religión está basada ¿en qué? Cosas humanas. Vamos a ver. De Satanás. Vamos a ver si ustedes recuerdan cuál fue el origen de las religiones en el mundo. Babel. Entonces, sin ninguna duda y por ya las pruebas que hemos hecho, comparando lo que dice este libro, sin difamar, sin desacreditar, sin atacar, solo viendo lo que dice, tomándolo de una manera objetiva y comparándolo con lo que dice la palabra de Dios, entendemos que esta creencia está basada en Babel, en el origen de las religiones del mundo y no en lo que dice la palabra del Señor. Usted se conversa con un mormón y le va a decir que ya la Biblia es un libro que está desfasado. Así lo va a decir, que ya es un libro que era para los judíos y que era para aquellos tiempos, que el libro del pueblo de Dios en este tiempo es el libro del mormón. Así que, no sé, hermanos, si tienen alguna pregunta, ¿hay alguna pregunta que ustedes tengan? Sí, en ese libro no existen libros que tenemos nosotros en la Biblia. ¿Hay alguno o no hay ninguno? No, el libro del Mormón es una historia, ustedes van a ver la próxima vez, miren. Sin libros de la Biblia. Ok, miren cuántos libros tiene el libro del Mormón. Primer libro de Nefi, segundo libro de Nefi, libro de Jacob, libro de Enos, libro de Jarón, libro de Omni, palabras de Mormón, libro de Moshiach, libro de Alma, libro de Elamán, tercer Nefi, cuarto Nefi, libro de Mormón, libro de Éter, libro de Moroni. Ahí están los libros, le leí todos los libros. ¿Qué soñó todas esas cosas? Que contiene este libro. Así que ahí están, no hay nada que tenga que ver con el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, nada de esto. Así que no sé, hermanos, si tienen alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Hay también documentales de ellos y el estilo de vida de ellos es en contra de la palabra de Dios. Sí, los mormones originalmente practicaban la poligamia, y todavía practican la poligamia, se van fuera de Estados Unidos para practicarla porque aquí está penado por la ley, pero en el estado de Utah parece que ocurren muchas cosas. Y han matado mucha gente por propiedades también. Sí. En documentales dice verdaderos. Así que hermanos, es importante nosotros tener estas cosas claras, porque de esta manera, con amor, recuérdense que para evangelizar a una persona de una doctrina extraña tenemos que orar por ellos, tratarlo con amor, con paciencia y mostrarle la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Hermano Alberto. Moroni, ¿eso tiene un significado? ¿Cómo salió ese nombre?
el próximo tema que vamos a tratar, que es algunas doctrinas de los mormones, ahí vamos a ver quién fue Moroni. Si usted le quita la letra I, en inglés esa palabra tiene un significado. Sí, pero parece que es el nombre en español, Moroni. Moroni, se lo voy a adelantar, fue un hombre que murió y se convirtió en un ángel. Y después se le aparece a Joseph Smith. Son puros demonios. Sí, que ya ustedes pueden imaginar este tipo de cosas. Y esto, lo que estoy diciendo es lo que dice este libro, ¿eh? Yo no estoy argumentando nada, sencillamente estoy repitiendo lo que dice acá este libro. Así que vamos a orar, hermanos, vamos a orar en este momento, vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de los mormones y que Dios ayude a que ellos puedan abrir sus ojos y conocer al Señor Jesucristo. Padre, quiero darte las gracias en esta noche. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias, Padre, porque nos permite conocer tu palabra, conocer la verdad. Gracias, Señor, porque cuánta gente en este mundo el enemigo las engaña de diferentes maneras. Te rogamos, Padre, que tengas piedad de esta gente que están envuelta en el mormonismo, que tú abras, Señor, su entendimiento, que tú toques sus corazones. Si tú no tocas los corazones de esta persona, seguirán engañadas, seguirán en el error. Por eso te suplicamos, Padre, que tengas misericordia de ellos y los saque a la verdad tuya, Señor. Y yo te ruego también que si cualquier hermano nuestro, cualquier persona que nos está viendo a la distancia, tiene la oportunidad de conversar con algún mormón, con algún miembro de esta organización, que pueda ayudarle, Señor, que pueda mostrarle a través de tu palabra lo que ha sido la realidad y la historia, y pueda ayudarle a conocer la verdad tuya, Señor. Rogamos, Padre, que tu misericordia y tu amor, así como lo extendiste a nosotros, lo extienda a toda persona que esté en el mormonismo. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.